Hola, en este video se mostrará el proceso para diseñar zapatas aisladas bajo carga axial concéntrica. Iniciaremos por las verificaciones, la primera corte a flexión y la segunda corte por punzonamiento. Se verá también el diseño del acero de refuerzo en ambas direcciones de acuerdo a la norma 060 concreto armado. Finalmente, analizaremos la necesidad de colocar ganchos o no en los extremos de las barras de refuerzo. En este ejemplo diseñaremos la zapata de una columna central. Como datos tenemos la carga última de diseño PU, resistencia del concreto 210 kg por centímetro cuadrado, fluencia del acero, dimensiones de la columna de 30 por 50 y diámetro de la barra. También las dimensiones de la zapata con una altura de 50 centímetros. Calculamos la reacción última del suelo, dividimos la carga última amplificada entre el área de la zapata, obteniendo 27.2 toneladas por metro cuadrado. Esta reacción actúa en todo el área de contacto con el suelo de fundación, como se aprecia en la imagen. Ahora calculamos el peralte efectivo de. Esta posición está ubicada en el eje de la barra superior, es decir, de la barra de color amarillo. Para efectos prácticos asumiremos la altura de la zapata menos el diámetro de la barra y el recubrimiento. Como primera aproximación asumimos que el diámetro de la barra de la zapata es igual al máximo de la columna y un recubrimiento de 7.5 centímetros. Entonces el peralte D será igual a 40.9 centímetros. Continuamos con la verificación por cortaflexión. El análisis se realizará para la dimensión de la zapata de 1,50 m. En el gráfico se aprecia la posición de la cortante, actúa a una distancia de, es decir, a 40.9 centímetros de la cara de la columna. En dicha posición se obtiene el esfuerzo de corte actuante que debe ser menor al esfuerzo de corte admisible. Este cálculo lo veremos más adelante. En el gráfico la dimensión del volado LB es igual a 60 centímetros. Con el valor de LB calculamos el esfuerzo cortante actuante. Usamos B igual a 1,80 m por ser la longitud perpendicular al ancho de análisis, obteniendo 9.46 toneladas. Ahora calculamos el esfuerzo cortante admisible. Este es el esfuerzo máximo que puede resistir la zapata. El factor de reducción es 0.85 y la fórmula la obtenemos de la ecuación 11.3 de la norma 060. Recordar que B sub 0 es la longitud perpendicular al ancho de análisis. Reemplazando valores obtenemos un cortante admisible de 48.1 toneladas. Comparamos los valores obtenidos. La cortante actuante es menor al admisible, por tanto, la altura es correcta. Caso contrario, si el valor del actuante es mayor al admisible, debemos aumentar la altura. Ahora analizamos la cortante en la otra dirección, es decir, en la longitud de 1,80 m. Al igual que el primer caso, en el gráfico se aprecia la posición de la cortante, actúa a una distancia de, es decir, a 40.9 centímetros de la cara de la columna. En dicha posición se obtiene el esfuerzo de corte actuante. Obtenemos el valor del volado LB igual a 65 centímetros. Con el valor LB calculamos la cortante actuante. Para este caso tomamos A igual a 1,50 m debido a que es la longitud perpendicular al lado de análisis, obteniendo 9.95 toneladas. Para el cálculo de la cortante admisible usamos la fórmula del caso anterior. La única diferencia es el valor de B sub 0 será 1,50 m. Siempre se toma la longitud perpendicular al ancho que estamos analizando. Comparamos valores y la cortante actuante es menor al admisible, entonces se acepta la altura de la zapata. Ahora verificamos el corte por punzonamiento. Este esfuerzo actúa a una distancia media del peralte efectivo desde la cara de la columna. En el gráfico apreciamos que D medio se proyecta en ambas direcciones de la columna generando un área de dimensiones M y N. Esta área tiene una profundidad igual a D, es decir 40.9 centímetros. Con ayuda del gráfico obtenemos los valores de M y N. También obtenemos el perímetro crítico de punzonamiento B sub 0. Ahora calculamos el área crítica de punzonamiento multiplicando el perímetro crítico B sub 0 por D y por último la fuerza de punzonamiento, que es la carga última menos el esfuerzo neto que actúa en el área de punzonamiento, obteniendo 56.57 toneladas. Ahora calculamos el esfuerzo de punzonamiento admisible, es decir, el esfuerzo máximo que puede resistir la zapata. El factor de reducción es 0.85. La norma 060 nos precisa que debemos escoger el menor valor de las tres fórmulas. En la primera, beta es la relación entre el lado largo y corto de la columna. En la segunda fórmula, alfa se toma teniendo en consideración la posición de la columna. Para las tres fórmulas, B sub 0 es el perímetro crítico que se calculó anteriormente. Todos los valores son conocidos, reemplazamos en la fórmula. Para BC1, beta será la división entre 50 y 30, que son las dimensiones de la columna, obteniendo 190.3 toneladas. Para BC2 asumimos que es una columna interior, entonces alfa es 40, obteniendo 310.7 toneladas. Continuamos con el cálculo de BC3, obtenemos 173 toneladas. El menor de los tres esfuerzos es BC3. Al comparar, verificamos que el esfuerzo último de punzonamiento es menor al esfuerzo admisible. Por tanto, la sección es correcta. Finalizadas las verificaciones, diseñamos el acero de refuerzo. Primero analizamos para la dirección a 1,50 m. La cuantía de acero se calculará para un largo transversal de 1 metro. En el gráfico se muestra el diagrama del momento que actúa en la dimensión del volado LB. En dicha posición se obtiene el momento máximo.
Debido a que se analiza por metro de largo, la reacción última del suelo se deberá calcular para dicha dimensión. Entonces dividimos la carga última entre la longitud de análisis 1,50 m por 1 metro, obteniendo 49.54 toneladas por metro cuadrado. Con este valor calculamos el momento último, obteniendo 8.91 toneladas metro por metro de análisis. Usamos esta fórmula general, que relaciona resistencia del concreto, longitud transversal al ancho de análisis, peral defectivo, fluencia del acero y momento último, para calcular el área de acero. El factor de reducción es 0.9 por estar controlado a tensión. Todos los valores son conocidos. Al reemplazar obtenemos 5.86 centímetros cuadrados por metro de análisis. Calculamos el acero mínimo. Para losas y zapatas la cuantía mínima es 0.0018. B será 100 centímetros. De esta manera se obtendrá el área de acero por metro de análisis. Al comparar valores el acero mínimo resulta ser mayor al calculado. Entonces usamos acero mínimo 7.36 centímetros cuadrados. Planteamos barras de 5 octavos, tienen un área de 1.99 centímetros cuadrados. Para calcular la cantidad dividimos el área del acero 7.36 entre el área de la barra 1.99 y obtenemos 4. Para el espaciamiento dividimos 100, que es el metro de análisis, entre la cantidad 4, obteniendo 25 centímetros. Para el espaciamiento se recomienda siempre redondear al menor. Entonces, el acero de refuerzo en la dirección del lado 1,50 m será 5 octavos cada 25 centímetros, tal como se aprecia en la perspectiva y en vista en planta. Ahora diseñamos el acero de refuerzo para la otra dirección, 1,80 m. Al igual que el análisis anterior, la cuantía de acero se calculará para un largo transversal de 1 metro. En el gráfico se muestra el diagrama del momento que actúa en la dimensión del volado LB. En dicha posición se obtiene el máximo momento. Debido a que se analiza por metro de largo, la reacción última del suelo se deberá calcular para dicha dimensión. Entonces dividimos la carga última entre la longitud de análisis 1,80 m por 1 metro, obteniendo 41.28 toneladas por metro cuadrado. Con este valor calculamos el momento último y obtenemos 8.72 toneladas metro por metro de análisis. Usamos la fórmula general que vimos anteriormente y solo cambiamos el valor del momento último. El factor de reducción es 0.9 y los demás valores son conocidos. Al reemplazar obtenemos 5.74 centímetros cuadrados por el metro que estamos analizando. El acero mínimo se calcula de la misma forma que la otra dirección. Al comparar valores el acero mínimo resulta ser mayor al calculado, entonces usamos 7.36 centímetros cuadrados. Igualmente elegimos barras de 5 octavos. Seguimos el procedimiento para determinar la cantidad N y la separación S. Para esta dirección también se usará barras de 5 octavos cada 25. El espaciamiento máximo de las barras de la zapata deben ser menor que 3 veces el peral efectivo D, o 40 centímetros. Los calculados para ambas direcciones cumplen con la condición, por tanto se acepta el espaciamiento. En las imágenes se aprecian las barras de refuerzo color azul para la dirección de 1,80 m, en perspectiva y vista en planta. Ahora analizamos si es necesario colocar ganchos en los extremos de las barras de refuerzo. Para efectos prácticos analizaremos la longitud de desarrollo para la dirección A, 1,50 m. En gráfico se observa la elevación de la zapata y los elementos que la conforman. La longitud de desarrollo se mide desde la cara de la columna hasta el extremo de la barra. Esta medida la comparamos con el valor X, que es la longitud libre desde la columna al extremo de la zapata sin considerar el recubrimiento. Si el valor de X es mayor a la longitud de desarrollo, la zapata no necesitará ganchos, caso contrario se deberá colocar ganchos tal como se muestra en la imagen. Para calcular X obtenemos la distancia libre de la columna al extremo de la zapata y le restamos el recubrimiento 7.5 centímetros. Al operar obtenemos un valor de X igual a 52.5. Este valor lo debemos comparar con la longitud de desarrollo indicado por normativa. Este cuadro muestra los valores de longitud de desarrollo para barras de tracción, teniendo en cuenta el diámetro de refuerzo de la zapata, ubicación si es por debajo o encima de los 300 milímetros y la resistencia del concreto. El refuerzo de la zapata está en la zona inferior, es decir, por debajo de los 300 milímetros. La resistencia del concreto es 2/10 y el diámetro de la barra es 5 octavos. Con estos valores obtenemos una longitud de desarrollo de 56.20 centímetros. Al comparar los valores, X es menor a la longitud de desarrollo. Entonces es necesario colocar ganchos en los extremos para que la barra desarrolle correctamente, es decir, el esfuerzo en las barras puede incrementarse desde 0 hasta la fluencia. La norma da pautas para calcular la longitud del gancho, sin embargo asumiremos 30 centímetros. La longitud del gancho se mide desde el radio de giro de la curvatura como se aprecia en la imagen. Finalizado el diseño elaboramos el plano de detalle, en la cual se describe las dimensiones de la zapata, el armado en las dos direcciones, nomenclatura y otras consideraciones que crean conveniente. Se muestra algunas perspectivas del armado, ayuda mucho a comprender los elementos que conforman la zapata. También comentar que existen otras verificaciones como aplastamiento y adherencia.
No lo veremos en este video puesto que dicha verificación son para casos especiales. Puedes revisar el canal, hay un video donde se analiza el caso por aplastamiento. Bueno, de esta manera finaliza el diseño de zapatas aisladas sometidas a carga axial. Puedo decir que son elementos muy usados en pórticos de concreto y los menos complejos para diseñar. Existen otras tipologías como zapatas combinadas, conectadas, que llevan un mayor análisis. Y también zapatas con excentricidad, es decir, con acción de un momento. Pueden revisar el canal, hay videos sobre el tema. Un saludo para cada uno de ustedes y visiten la página libreingenieríacivil.com, hay guías de diseño y hojas Excel gratuitas.